Supongamos que ustedes ya no viven en la casa de su infancia, ya son independientes de sus papás, ya viven en otro lugar y de repente tu familia te llama y te dice, oye, hemos estado teniendo pesadillas respecto a ti y en esas pesadillas vemos que te pasan cosas horribles, estamos muy asustados, así que ven a casa para protegerte. Sinceramente, ¿ustedes qué harían? ¿Regresarían a casa de sus papás porque los escuchaban bastante desesperados y asustados o te quedarías en tu casa diciéndoles solamente son sueños, no los tomen en cuenta, cosas así? Lo que les acabo de preguntar fue exactamente lo que le pasó a la familia Wu en China. En Asia también tienen unos casos bastante fuertes, al igual que en Brasil. La familia Wu la conformaban 5 personas, papá, mamá, hermana mayor, la de en medio y la menor. La hermana mayor la vamos a llamar A, la hermana de en medio B y la menor como C. Resulta que A, la hermana mayor, ya vivía independiente de su demás familia, pero en eso le llega una llamada y le dicen, oye, C está teniendo pesadillas respecto a ti y en esas pesadillas te pasan cosas horribles. La verdad, ha estado soñando esto muy seguido, así que ya nos asustamos y preferimos que tú vengas a casa en caso de que te pase algo, pues poderte proteger. Este caso es muy extraño porque tiene que ver mucho con las deidades y yo no estoy muy familiarizada con las deidades chinas, pero en el caso de las pesadillas que tenía C respecto a A, era sobre una deidad protectora llamada el Tercer Príncipe que es muy popular en Taiwán. A pesar de que esta deidad era protectora, en los sueños que estaba teniendo C no ofrecía ningún tipo de protección, todo lo contrario. Ya que en estas pesadillas estaba advirtiendo de peligro, sobre todo peligro con A. Así que su madre le insiste a A, ven a casa, necesitamos protegerte. ¿Alguno de ustedes, en la pregunta que les hice al inicio, contestaron que tratarían todo esto como que es una simple pesadilla y no regresarían a su casa? Hubiera sido la mejor opción para A, pero desafortunadamente tomó la decisión de regresar a su casa con su familia. Si hubiera cambiado esa decisión, a lo mejor todo lo siguiente no hubiera pasado. A falta de fotos verdaderas, estoy utilizando estas que, de hecho, este caso lo hicieron película y es de donde estoy sacando esto como para que se den una idea. Pero conforme vayan escuchando todo lo que pasó, sabrán por qué no hay imágenes. Cuando A llega a su casa y cruza la puerta, se encuentra con un ambiente totalmente diferente al que, pues, ella recordaba. Ya que sí, la familia siempre había sido muy religiosa, pero de manera saludable. Siempre ofrecían respeto a la espiritualidad y todo esto de manera, pues, bien sana. Pero ahora ese respeto se había convertido en miedo. Lo malo de ese miedo es que estaba infectando a todos los miembros de la familia y a cada rincón de su casa. Los vecinos ya habían notado que esta familia estaba poniendo talismanes alrededor de toda la casa de una manera obsesiva. Además de estar poniendo altares en todos lados, incluidas las habitaciones, que ahí en las habitaciones nunca habían tenido altares. Usaban tanto incienso y todo el tiempo que si tú entrabas a la casa parecía que tenía neblina. Así que imagínense a A que llega a su casa esperando que toda su familia la recibiera bien, ve todo este desastre, ve cómo están todos y además ella ya iba con los nervios de que su mamá le pidió que se regresara a su casa. A los pocos días de que A regresa a su casa comienza a experimentar ese mismo tipo de pesadillas pero bastante violentas, tanto así que cuando ella despertaba se daba cuenta que tenía golpes y rasguños por todo su cuerpo. A constantemente se despertaba en medio de la noche gritando, así que todos los miembros de la familia corrían a su habitación para encontrarla empapada en sudor, gritando en estado de shock y además les describía exactamente cómo eran aquellos demonios que se le acercaban para llevársela a la oscuridad. Además le decía a su familia, nerviosa, temblando, llorando, están aquí, todavía están aquí y están tratando de llevarme, refiriéndose a los demonios. Cada día, A despertaba con nuevos rasguños, nuevos golpes. Primero eran unos simples moretones que te pueden ocurrir si tú vas caminando y te pegas con algo y ni cuenta te das, pero esos moretones y esos golpes y todo se hacían mucho más fuertes, incluso ya le estaban apareciendo en la cara. Para este punto, en otros casos, seguramente las familias ya hubieran corrido a pedir ayuda donde fuera, a pesar de que no se las quieren dar al principio como vemos en otros casos, pero en esta ocasión la familia no pidió ayuda a nadie, absolutamente a nadie. Lo que hacían era como sumergirse más en ese hoyo de pánico. Sigue pasando el tiempo, las cosas van empeorando y una de las peores partes de todo el caso es cuando A se despierta afirmando que estaba poseída, pero por la diosa interacción pues con nadie, ni siquiera con el resto de las hermanas, y eso hacía que todo se volviera mucho peor. Para este momento ya habían pasado 3 meses que estaban todos metidos como en esta locura. Y como las cosas evidentemente no mejoraban, la familia decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Entonces los padres mandaron a la hermana A, B y C a hacer unos rituales. Las mandaron a un lugar que, según como lo tradujo en español, es la montaña de los 5 dedos, que se cree que es un lugar que tiene un significado espiritual para meditación y purificación. Las 3 hermanas pasaron 7 días en aquella montaña con unas reglas bastante estrictas donde, por ejemplo, casi no les daban de comer, se dedicaban a la oración completa las 24 horas y realizaban ceremonias de limpieza, pero ritualistas.
y casi no dormían absolutamente nada porque estaban en vigilancia constante de que no se fueran a acercar los demonios. No crean ustedes que cuando las hermanas estaban fuera y la poseída también estaba fuera, pues las cosas en su casa con sus padres que se quedaron solos, pues se iban a tranquilizar o ellos descansaron un poco. No, las cosas están empeorando. O sea, del mar, el papá decía que habitaba en él el emperador de Jade y cada hija pues también tenía otra entidad. Los episodios que le daban ahora le daban a todos y cuando estaban en estos episodios se ponían como a atacarse entre ellos. Daban órdenes entre sí, se atacaban, o sea, todo estaba muy horrible y cuando salían de esos episodios hacían rituales cada vez más extremos. Y las cosas llegaron a un punto máximo cuando la familia decidió que uno de ellos había sido completamente poseído y que se estaba haciendo pasar por un miembro de la familia. O sea, ya no era la persona, sino era el demonio que se hacía pasar por la hermana A, por ejemplo. Comenzaron a hacerse pruebas entre ellos para determinar quién era el impostor. Básicamente en estas pruebas era torturarse unos a otros porque se hacían pruebas de ayuno prolongado. Se quemaban con incienso. Consumían sustancias purificantes que eran dañinas para el cuerpo y además se privaban del sueño durante días. Quien estaba peor porque ya tenía más tiempo como en este estado poseído era A porque ya tenía 6 meses así. Entonces estaba desnutrida, no dormía, deshidratada, todo mal. Y verla así pues hacía que la demás familia dijera eres tú eres la impostora y la trataban aún peor. Además de que A era la que había llevado el mal a su casa a pesar de que sus papás le habían pedido que fuera. Ella en ningún momento antes de esto pues planeaba ir a su casa o lo que sea y por esto pues le ponían como medidas aún más extremas de las ya extremas que estaban tomando entre todos. Y esto está ya muy fuerte porque después del 6º mes de que pues no se liberaran ellos mismos, entre ellos mismos de los demonios, decidieron tomar otras medidas mucho más fuertes y eso era ingerir desechos humanos. Ya que ellos decían que consumiendo eso, pues el demonio que estaba adentro de cada uno se iba como a asquear y se iban a ir. Porque estos actos eran insoportables para el demonio, pero aceptables como que podrían sobrevivir los humanos comunes y corrientes. A la hermana A, pues le daban muchísimo más a consumir que a los demás, entonces ya en ese punto ella era un esqueleto forrado con piel. Ahora, en este punto pueden entender por qué no hay imágenes reales, porque todo lo estaba viviendo la familia dentro de su casa. Realmente es que nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Los vecinos se daban cuenta que la estaban pasando mal, pero no sabían qué tan mal estaban las cosas. ¿Cómo sabemos esto? Porque precisamente llega una noche donde nadie más que la familia sabe qué pasa, pero el caso es que A pierde la vida. Lo poquito que se sabe es porque la policía obviamente hizo sus investigaciones y la familia soltó uno que otro dato, pero fuera de ahí no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Según los informes forenses, A falleció porque todos sus órganos dejaron de funcionar. Lo más escalofriante era lo que decían los vecinos, ya que ellos, como todas las noches, escuchaban que cantaban y que rezaban y demás. Se escuchó esto y de repente todo se quedó en silencio total hasta el amanecer. Cuando se le preguntó a la familia, oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente se quedaron callados con lo que decían los vecinos? Y ellos dijeron, bueno, es que cuando nos quedamos callados era porque el demonio por fin había sido expulsado. O sea, eso se referían a que había fallecido A y con eso el demonio ya se había ido. ¿Saben qué es lo más extraño? Uno pensaría, bueno, están tristes porque falleció un miembro de su familia, los papás se perdió la vida de una de sus hijas, a una hermana, lo que sea. Ellos volvieron a su vida normal, pero de inmediato. Le dijeron a los policías, falleció porque ya había estado enferma desde antes, cosa que no era cierta. Porque cabe aclarar que hubo un montón de teorías de lo que pudo haber sucedido aquí y entre esos había esta histeria que consume a todos. Uno empieza a tener como estos delirios y se lo contagia a otro y a otro y a otro y pues todos están sumergidos en lo mismo. Pero ¿por qué cuando fallece A, todos esos como brotes psicóticos que tenían se esfumaron? Una de las teorías era esta, que tuvieron un delirio psicótico y entre todos se contagiaron. Esa era como la principal. La segunda era que quemaban tanto incienso todo el tiempo que ya era tóxico y eso hacía que entre ellos tuvieran pues delirios, alucinaciones y demás. La otra teoría era que pues ellos realmente eran más religiosos de lo que decían, de lo que demostraban y que pues eso los consumió. La otra teoría es que realmente sí estuvo poseída A y por eso en cuanto ella falleció, en cuanto ellos consideraron que el demonio ya había sido expulsado, ellos regresaron a la vida normal. Cualquiera de estas teorías que haya sido, el fin era el mismo. A ya no tenía vida y todo lo que había pasado pues fue a costa de la vida de A.
Es por eso que se realizó esta película que está inspirada en, pues, este caso. No es exactamente igual, obviamente le meten como detalles de terror más tradicional, del cine de terror tradicional, pero pues básicamente esta es la historia real de esta película. Más triste es cómo las demás personas que conocieron a la describían, porque decían que era una persona común y corriente, alguien con sueños, amistades y un futuro que se extendía más allá de los límites de las creencias familiares. Es por esto que les decía al principio, si A hubiera tomado la decisión de no ir a su casa, no regresar a pesar de que sus papás le insistieron, tal vez todo esto no hubiera pasado y ella no hubiera perdido la vida. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y si los vecinos notaban comportamientos bastante extraños de la familia, por qué no decía nada? Bueno, pues allá es diferente, como que uno respeta mucho la privacidad, prefiere pues no meterse. La única pregunta que me queda, porque eso no lo encontré en ningún lado por donde busqué, ¿qué soñaba C respecto a su hermana? O sea, ¿qué le decía a la deidad como para decirle ella está en peligro, qué le va a pasar o algo así? Eso no dijeron, simplemente que estaba en peligro y ya. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan respecto a este muy extraño caso y ¿creen que realmente sí estuvieron poseídos, sobre todo la hermana A, o fue una histeria colectiva? Y ya saben que yo, como siempre, los estoy leyendo. Imagina que alguien llega a tu casa a deshoras de la noche, te pide algo, tú lo haces de mala gana porque ya estabas dormido, pero resulta que realmente esa persona que te lo pidió no era ella. Ya sé que suena un poco extraño, pero créanme, eso fue lo que pasó. Toda esta historia se desarrolla entre los años 1670 y 1680 en la casa marcada con el número 3 de la calle Puerta Falsa de Santo Domingo, en lo que ahora es la Ciudad de México, en ese entonces la Nueva España. Ahí en esa casa vivía un sacerdote con una mujer, y como nosotros sabemos, pues los sacerdotes no tienen permitido casarse o vivir con alguien, con alguna mujer, pero este sacerdote mantenía a esta mujer como su legítima esposa. Bueno, pero no muy lejos de la casa del sacerdote y su esposa vivía otro hombre, que ese hombre era un herrador que era muy buen amigo de este sacerdote, quien estaba al tanto como de la vida que estaba llevando y no estaba muy de acuerdo. Incluso algunas veces le aconsejó que dejara esa vida porque no lo iba a llevar a nada bueno, pero pues su amigo, el sacerdote, no le hacía caso. Todos los consejos que le daba pues fueron totalmente en vano. Llega una noche en que este herrador pues ya estaba dormido porque ya era muy entrada la noche, cuando escuchó unos golpes bastante fuertes y desesperados en su puerta, en la puerta de su taller. Él se sobresaltó, obviamente, al escuchar esto y corrió hacia la puerta para ver qué era lo que estaba sucediendo, porque pues a esas horas solamente significaban malas noticias y eso fue lo que él pensó. Pero no podía haber estado más equivocado, o bueno, no sé ustedes cómo lo puedan tomar. Salió así como aflojerado, un poco modorro, porque pues ya estaba profundamente dormido, pero al mismo tiempo alarmado pues de saber qué era lo que estaba pasando, y pensó al principio que algo le había pasado a alguien, después que eran ladrones, pero cuando abre la puerta encuentra a dos personas ahí. Estas dos personas traían a una mula. Entonces lo que le dicen estas dos personas es: oye, necesitamos que pues le arregles las patas, las cerraduras que tienen las mulas al sacerdote porque él va a salir muy temprano de viaje en la mula. Ellos le dijeron además: es urgente que hagas este trabajo justo ahorita porque va a salir al santuario de la Virgen de Guadalupe en cuanto amanezca. El herrador voltea a ver y pues sí, reconoció la mula y reconoció la silla que traía la mula porque sí era la que utilizaba su amigo, el sacerdote. Este señor, pues un poco molesto por la hora, ya que evidentemente este trabajo se pudo haber hecho un día antes, pues se pone de mala gana a hacer el trabajo, le arregla las patas a la mula y la deja lista. Entonces cuando ya está concluido el trabajo, estos dos hombres ya le dicen: ok, gracias, se van, pero mientras van avanzando con la mula, este señor puede ver cómo le están pegando al animal de una manera muy cruel, tanto que él se anima a decirles: oigan, no le peguen tan feo al animal, o sea, no les está haciendo nada, está caminando bien. Ellos ya ni siquiera lo voltearon a ver, como si no lo hubieran escuchado, y siguieron su camino. El día siguiente, por la mañana, sale el herrador de su casa y alcanza a ver que ahí está su amigo en su casa. Entonces se le acerca un poco molesto para preguntarle: oye, ¿qué fue pues lo de anoche? ¿Por qué me mandas a herrar a tu mula tan tarde cuando aquí estás, se nota que te acabas de levantar? Le acercó y le dijo: mira, o sea, que despertarme tan tarde para arreglar tu mula y todavía que estás bien quitado de la pena, o sea, ¿qué te pasa? Y el sacerdote pues se le queda viendo con extrañeza porque, o sea, él no había mandado herrar a su mula y le dijo esto: no sé de qué estás hablando ni de qué viaje me estás hablando tampoco. El herrador le cuenta todo y el padre pues se queda extrañado, no tenía idea de que era nada de eso, pero ellos quedaron que simplemente fue alguna broma o que quisieron utilizar el nombre del padre para que se le hiciera ese trabajo a estas personas rápidamente. Y concluye la conversación. El sacerdote se mete a su casa y trata de despertar a su mujer para contarle todo lo que le había dicho su amigo. Va hacia su habitación, le habla, pero la mujer no responde.
No tenía respiración y su cuerpo ya estaba rígido, es decir que ya no estaba entre nosotros. Obviamente el hombre se sorprende al notar esto, sale corriendo y ¿quién era el que estaba más cerca? Pues su amigo el herrador. Entran a la casa y empiezan a investigar qué era lo que le había pasado. Y fue donde descubren que en cada una de sus manos las tenía así como cerradas y en ellas tenía clavos. Esos clavos eran los que el herrador le había quitado a la mula en la madrugada. Él los reconoció inmediatamente. Los dos estaban asombradísimos de aquel descubrimiento, pero llegaron a la conclusión de que esto era justicia divina, porque el padre estaba llevando pues una vida que no debería y que esas personas que llegaron con el herrador más bien eran unos demonios. Inmediatamente dan aviso al cura de la parroquia local y este cura acude a la casa pues a ver todo lo que le estaban platicando. A todos les llamó la atención pues el cuerpo de aquella mujer, porque además, no sé si ellos dos no notaron esto al principio, pero la mujer tenía como un freno en la boca. Mientras más investigaban, más cosas encontraban, porque resultaba que su cuerpo estaba golpeado. El herrador recordó inmediatamente aquellos golpes que le estaban dando a la mula que él reclamó. Eran exactamente los mismos. Lo que aquí pasó fue que realmente esa mula era la mujer del sacerdote, que ya la habían convertido a esto para llevársela. Ante este hecho tan aterrador para estas tres personas, el cura, el sacerdote y el herrador, ellos decidieron que se iba a enterrar a la mujer ahí mismo en su casa. Abren pues la fosa, la echan ahí y quedaron en que se iba a guardar el secreto para que pues esto no se corriera. Tanto miedo tenía aquel sacerdote de que ese destino fuera el mismo para él, que huyó de su casa ese mismo día. Se fue sin avisarle a nadie y desde ahí no se volvió a tener noticias de aquel sacerdote. Lo único que se supo fue que este sacerdote, llamado Don Vidal, entró como cura a una iglesia y ahí vivió hasta que tenía 84 años de edad y fue bastante estimado. Recuerden que todo este hecho no se supo. Pero con el paso del tiempo como que le remordió la conciencia y él mismo contaba cómo es que acabó su mujer, su esposa. Esa es una versión, pero hay otra versión que dicen que realmente este padre murió en 1702 en el colegio de San Pedro y San Pablo a la edad de 78 años. Después de esto que le ocurrió, llevó una vida ejemplar y se metió de lleno a la Virgen de Guadalupe en el reino de la Nueva España. Cualquiera de estas dos versiones puede ser real, pero se centra en lo mismo, que a partir de esto que vio, que fue testigo, que lo vivió, le sirvió para que él reacomodara su vida y ahora sí llevara la vida que se supone debería llevar siendo sacerdote. Muchas veces me preguntan cómo es que se saben estas historias y se supone que pues las personas ya no dijeron nada. Pues este sacerdote, después de que ya, les digo, tomó el rumbo de su vida ahora sí como debería de ser, empezó a contar cómo es todo esto, pues tal vez para que a nadie más le pasara y para que estén viviendo la vida que se supone que deberían vivir. Que su amigo le advirtió, pero él no hizo caso y al final pues lo hicieron entrar en razón a la mala. Díganme si ustedes ya conocían esta historia de la mujer errada y yo los estoy leyendo. En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse, alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? Yo con la ayuda de los demonios puedo incorporarme, mi espíritu incorporarse a esa gallina. Puedo dejar de hacerlo a cualquier persona y convertirme definitivamente en una bruja, ¿no es cierto? Con todos esos rituales que yo hago. El demonio sí existe, ¿no es cierto? Yo lo he experimentado muchas veces, en muchas ocasiones, y puede presentarse de distintas maneras. Casi siempre yo tengo mis animales y en ellos se presenta el demonio. Yo de muy niña experimenté esta situación yéndome a una montaña sola a medianoche. Allí ungí mi cuerpo con una grasa para que me desnudé, para que el demonio me pudiera poseer.